dependiendo de las necesidades de la célula, porque no siempre hay reciclaje de receptores, a partir del endosoma temprano se separa el receptor del ligando específico, ¿ya? Se forman una especie de túbulos en el endosoma temprano, un túbulo de membrana alargado que se separa del endosoma temprano, y en ese túbulo, en esa vesícula que se forma, van los receptores específicos, los cuales vuelven a la membrana celular, ¿ya? Por lo tanto, son reciclados. Pero también hay otra parte donde hay, como te dijera, reciclaje de receptores. Me parece que aquí en la clase de lisosomas, a ver, dame un segundo, creo que lo podemos revisar. Sí, aquí también lo vamos a revisar. Hay un reciclaje de receptores, pero que ocurre dentro de la célula, ¿ya? Es decir, un reciclaje de receptores específicos que vuelven al complejo de Golgi, que no vuelven a la membrana celular. Ahí te lo voy a mostrar posteriormente en la diapositiva que lo explica, ¿ya? Bien, chiquillos. Comenzamos entonces, continuando con nuestro contenido del sistema de endomembrana. Corresponde que ahora analicemos específicamente lisosomas y peroxisomas. Bien, con respecto a los lisosomas son vesículas, ¿ya? Por lo tanto, son compartimentos más o menos esféricos, limitados por membrana, una membrana que tiene una bicapa lipídica, tiene la misma estructura general que la membrana celular. Los lisosomas se forman a partir del complejo de Golgi, ¿ya? Dentro de los lisosomas, supongamos que aquí tengo un lisosoma, en el interior del lisosoma va una serie de enzimas hidrolíticas, enzimas que son hidrolasas ácidas, enzimas que van a participar en procesos de hidrólisis, procesos de degradación de macromoléculas. Son hidrolasas ácidas porque trabajan a pHs ácidos, ¿ya? Estas enzimas se sintetizan en el RER, pasan al lumen del RER y siguen todos los pasos que habíamos descrito para la ruta exocítica. Es decir, una vez que la proteína es sintetizada, pasa al lumen del RER, es glicosilada, marcada específicamente con una serie de monosacáridos específicos, después es plegada por acción de las chaperonas, sale del RER, pasa a la cara cis del Golgi, ahí son clasificadas en primera instancia, y después van pasando consecutivamente a las cisternas de la región medial y terminan completamente maduras cuando llegan a la cara trans del aparato de Golgi, ¿ya? En la cara trans del aparato de Golgi vuelve a ocurrir otra clasificación del material que llega a la cara trans. ¿Por qué? Porque a la cara trans del Golgi llega una gran cantidad de proteínas, de glucoproteínas, glucolípidos completamente maduros, que hay que clasificar y destinar, distribuir al lugar donde van a cumplir su función. Por lo tanto, hay que ser extremadamente preciso en la cara trans del Golgi para ir seleccionando estas hidrolasas ácidas. Por lo tanto, hay receptores específicos en la cara trans del Golgi que van tomando con pinzas estas hidrolasas ácidas, porque hay que reconocer dentro de toda la gran cantidad de proteínas, de glucoproteínas que llega a la cara trans, y destinarlas específicamente dentro de este compartimento que es específicamente el lisosoma, ¿ya? Dentro de las hidrolasas ácidas existe un gran número de hidrolasas ácidas, ¿ya? Por ejemplo, nucleasas, proteasas, todas las que están aquí en el interior del esquema esférico, ¿ya? Sulfatasas, lipasas, etc. Por ejemplo, las nucleasas degradan ácidos nucleicos, transformándolos en nucleótidos. Proteasas degradan proteínas, lipasas degradan lípidos, y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, para mantener el pH ácido en el interior del lisosoma, la membrana del lisosoma tiene una bomba de protones, una ATPasa que impulsa protones desde el citosol de la célula hacia el interior del lisosoma, ¿ya? El pH del citosol es aproximadamente 7,2 y en el interior del lisosoma tenemos un pH aproximadamente 5, un pH ácido.
Por lo tanto, si acumulamos protones en el interlisosoma, se aumenta la concentración de protones, o de hidrogeniones en este caso, baja el pH. Entre más protones ingresen al interior del lisosoma, más disminuye el pH. ¿Ya? Todos estos lisosomas se forman a partir de la cara trans del Golgi. Son empaquetados, clasificados y distribuidos finalmente dentro de estos lisosomas. Bien, entonces, estas enzimas, que son extremadamente importantes para la digestión intracelular, van a ir degradando distintos sustratos, distintas macromoléculas, hasta sustratos más pequeños que la célula puede seguir reutilizando como nutrientes dentro del metabolismo celular. Las proteasas van a degradar proteínas. ¿Proteínas hasta qué las van a degradar? Hasta aminoácidos. ¿Ya? Estos aminoácidos, que son productos de la digestión intracelular, la célula los vuelve a utilizar. ¿Para qué? Para sintetizar, por ejemplo, nuevas proteínas. Los glúcidos se van a degradar hasta conformar azúcar simple, monosacáridos, los cuales la célula los vuelve a utilizar como fuente de energía o para seguir confeccionando o sintetizando, mejor dicho, carbohidratos más grandes y más complejos. Y de la misma manera los otros nutrientes. Los nutrientes, cuando se generan dentro del lisosoma, o específicamente dentro del endosoma tardío, que lo vamos a ver después, pasan por la membrana del lisosoma, esta membranita, hacia el citosol de la célula. ¿Ya? Por lo tanto, en la membrana del lisosoma tienen que existir mecanismos específicos que faciliten el transporte de estos nutrientes hacia el citosol de la célula. ¿Ya? Y aquí hay un dato importante. Miren, dice enzimas marcadas con una manosa 6-fosfato. Marcadas con una manosa 6-fosfato. Ya. Cada una de estas hidrolasas ácidas, cada una va a llevar una cadena de oligosacáridos específica. ¿Ya? Cada una. Pero todas van a llevar en la última porción del oligosacárido una manosa, que es un monosacárido. Y además esta manosa, en el carbono 6, está fosforilada, tiene un grupo fosfato. Por lo tanto, todas estas hidrolasas ácidas, cuando están completamente maduras y llegan a la cara trans del Golgi, tienen, supongan que cada una de ellas lleva una banderita específica que las identifica como hidrolasas ácidas. Esta banderita que lleva cada una de estas enzimas es una manosa que está fosforilada en el carbono 6. Por eso dice que están marcadas con una manosa 6-fosfato. No que estén marcadas en artificial con una sustancia que emita fluorescencia, no. Están marcadas en forma natural. La célula las marca cuando llegan a la cara cis, ya comienza el marcaje específico. Y cuando llegan a la cara trans, esa manosa está fosforilada en el carbono 6. ¿Por qué? Porque eso permite que los receptores específicos para estas hidrolasas ácidas que están en la cara trans puedan identificar dentro de la gran cantidad de proteínas que llegan maduras a la cara trans. Por lo tanto, si ellas tienen esa bandera específica de manosa 6-fosfato, el receptor las reconoce, las toma y las empaqueta y distribuye dentro de los lisosomas. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Eso es importante. ¿Se entiende? 01. ¿Sí? Dani dice que sí, Elena dice que sí. Daniel, Bárbara, ¿se entiende? Importante, quiero que quede esto bien claro, chiquillos, antes de seguir. Bien, entonces hagan la analogía que la manosa 6-fosfato es como que si cada hidrolasa ácida llevara en una mano, por decir que tiene mano, una bandera que las identifica como hidrolasas ácidas, o un letrerito que las identifica como hidrolasas ácidas. Bien.
Otra característica importante de la membrana de los lisosomas, ya que van a participar en digestión intracelular, es que en esta membrana, tenemos la membrana del lisosoma, acá, recuerden que es una bicapa lipídica, va a llevar proteínas específicas, proteínas de transporte, carrier, ¿ya? Que van a facilitar la movilización de los nutrientes desde el interior del lisosoma hacia el citosol. Por lo tanto, va a llevar carrier específicos que van a facilitar el transporte de aminoácidos. Va a llevar también proteínas transportadoras de monosacáridos, de glúcidos en general. ¿Y eso para qué? Para facilitar la movilización, el transporte a través de la membrana del lisosoma de los distintos nutrientes que se están generando como producto de la digestión intracelular. Ahora, ¿cuándo ocurre digestión intracelular? Cuando las hidrolasas ácidas que están dentro del lisosoma comienzan a degradar las macromoléculas que han llegado a la célula. ¿Y cómo han llegado esas macromoléculas a la célula? ¿Cómo han llegado esas macromoléculas que el soma comienza a degradar? A ver. Exacto. A través de la ruta endocítica, la cual puede ser por, no lo olviden, fagocitosis, endocitosis o mediada por receptor. ¿Ya? Bien. Otra característica de la membrana de los lisosomas. Tienen glicoproteínas orientadas hacia el lumen del lisosoma. Estas glicoproteínas tienen sus cadenas de oligosacáridos específicamente en la cara luminal de la membrana del lisosoma. Están orientados hacia el interior. ¿Para qué? Para proteger la membrana del lisosoma de la propia autodegradación. ¿Ya? La membrana tiene lípidos, tiene proteínas. Dentro del lisosoma van proteasas que pueden degradar estas proteínas, van lipasas que pueden degradar los lípidos. Por lo tanto, esta membrana se protege o se autoprotege de la acción de sus propias enzimas, orientando los oligosacáridos hacia el interior. ¿Ya? En el caso de la membrana plasmática, recuerden que los oligosacáridos constituyentes del glicocálix se orientan hacia el espacio extracelular. Pero acá se orientan hacia el lumen del lisosoma. De igual manera como les indiqué en la membrana del retículo. En el retículo, las glucoproteínas están orientadas en la cara, termine la oración, en la cara va, se cortó, nadie responde. Hola, se cortó. Vamos, Bachiller, despierta, Bachiller. ¿Cuál fue la pregunta? ¡Wow! No te quedes dormido, Daniel. La pregunta es, en la membrana del REL y del RER, ¿hacia dónde se orientan las glucoproteínas? Muy bien, Bastián Salgado. Hacia la cara o en la cara luminal de la membrana del retículo, de la misma manera que en la membrana del lisosoma. En la membrana plasmática, los oligosacáridos se orientan hacia el espacio extracelular. Ya, digamos. Bien, dice acá arriba, los lisosomas se forman desde la cara trans del Golgi. Eso es algo que ya habíamos indicado. Y se fusionan a los endosomas tardíos provenientes de la vía endocítica. Ya, vamos viendo esto, chicos. Tenemos en la parte superior, acá, tenemos la membrana plasmática. ¿Ya? ¿Qué observamos? Observamos que se está formando una vesícula, ¿ya? Que está ingresando vía endocitosis, llevando un ligando específico, el cual fue reconocido por
su receptor específico. Estas figuritas de color azul me representan el soluto o el ligando específico que fue reconocido por el receptor. Eso que está ahí es el receptor. Por lo tanto, este tipo de endocitosis que está indicada en el esquema es específicamente una endocitosis mediada por receptor. ¿Ya? Estas vesículas endocíticas avanzan hacia el interior de la célula y se van fusionando unas con otras. Se van juntando, van conformando una estructura membranosa más grande que se llama endosoma temprano. Este es el endosoma temprano. Y, por lo tanto, quedan en el interior del endosoma temprano los solutos o el ligando específico que la célula tiene que degradar o alimentarse de esta macromolécula específica. Pero, ¿qué está ocurriendo en esta parte del endosoma temprano? Se está formando un túbulo, ¿ya?, desde el cual se va a formar una vesícula que va a reciclar los receptores específicos. Estos receptores se separan del ligando, se agrupan en estos túbulos, se separan en una vesícula y se vuelven a incorporar a la membrana plasmática. Por lo tanto, en esta parte del esquema está representada la ruta de reciclaje. Reciclaje de receptores. ¿Ya? Lo vamos a marcar. Aquí tenemos la ruta de reciclaje. Ya. Por otra parte, desde el Golgi, específicamente desde la cara trans del Golgi, recuerden que la cara trans se orienta hacia la membrana plasmática. Acá tengo la región cis. A ver. ¿Se ve la manito? ¿No se ve? Ahí está. Ay, loca esta mano, ¿eh? Ahí está. Esa es la cara cis. Por lo tanto, la cara cis se orienta hacia el retículo. Ya. Y aquí hay algo importante. Cuando las enzimas hidrolíticas llegan completamente maduras a la cara trans del Golgi, ellas tienen esa banderita que las identifica como enzimas hidrolíticas o hidrolasas ácidas. La bandera es la manosa 6-fosfato. Esa es la etiqueta que llevan. ¿Ya? Por lo tanto, en la cara trans del Golgi hay receptores específicos para manosa 6-fosfato y se llaman, muy simple, receptor de manosa 6-fosfato. Los receptores de manosa 6-fosfato identifican o reconocen a las hidrolasas ácidas y las empaquetan dentro de estas vesículas que salen del aparato de Golgi. Salen cubiertas en primera instancia con clatrina, que es una proteína de cubierta, que mencionamos ayer. Y forman esta estructura donde van el receptor unido a la hidrolasa ácida. Esta estructura se llama específicamente lisosoma primario. El lisosoma primario es el lisosoma que sale desde la cara trans del Golgi y que todavía no ha participado en digestión intracelular. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con estos lisosomas primarios? Avanzan y se fusionan a esta gran estructura que se llama el endosoma tardío. ¿Y por qué se llama endosoma tardío? Por lo siguiente, este es el endosoma temprano, pero el endosoma temprano ha reciclado los receptores específicos, por lo tanto avanza hacia el interior de la célula y ahora lo llamamos endosoma tardío porque no tiene receptores. Avanza llevando en su interior el soluto, el ligando específico que hay que degradar. Los lisosomas primarios se fusionan a la membrana del endosoma tardío. ¿Y qué sucede acá? El receptor se separa de la hidrolasa ácida y libera la hidrolasa ácida hacia el interior del endosoma tardío. ¿Ya? ¿Qué más está ocurriendo en el endosoma tardío? Observemos esta parte de acá. Los receptores que ya están libres, que han liberado la hidrolasa ácida, me refiero a los receptores de manosa 6-fosfato, se reciclan
y son enviados nuevamente a la cara trans del Golgi. Por lo tanto, aquí, vamos a marcar con otro color, tenemos identificada también otra ruta de reciclaje, específicamente reciclaje del receptor de manosa 6-fosfato. ¿Ya? ¿Qué va a empezar a ocurrir ahora en el endosoma tardío? Las hidrolasas ácidas van a empezar a hacer su trabajo. Por lo tanto, van a comenzar a degradar esta macromolécula específica que fue interiorizada en la célula vía endocitosis. Y se va a conformar una estructura en la cual está ocurriendo, o también podemos decir que ha terminado la digestión intracelular, esta estructura grande que está acá, ahí, se llama el lisosoma secundario. Y desde el lisosoma secundario, los nutrientes van a ir pasando hacia el citosol de la célula, ¿ya? Nutrientes como aminoácidos, como ácidos grasos, ¿ya? Monosacáridos, nucleótidos, etc. ¿Ok? ¿Queda claro? Importante este esquema. Asterisco, doble asterisco. No, le vamos a poner triple. ¿Ok? Ya. ¿Queda claro, chicos? Dani dice que sí. Para los demás, Camila. Último del lisosoma al final. ¿Camila? Sí. Camila de la Barrera. Sí. Camila de la Barrera, ¿ve? Ya la tengo bien identificada. Camila de la Barrera Cortés, ¿cierto? La misma. Sí. La misma que está hablando. Sí. Ya, Camila, Profe, dime. al final en el lisosoma, ¿qué dijo con los nutrientes? ¿Libera los Aquí, nutrientes? claro, los nutrientes pasan desde el interior del lisosoma secundario hacia el citosol de la célula. Pasan a través de las proteínas transportadoras, los carrier específicos que tiene la membrana del lisosoma. ¿Ya? En la diapo anterior, recuerda que les indiqué que en la membrana del lisosoma hay una serie de proteínas transportadoras. ¿Por qué? Porque tienen que realizar este trabajo. Después de la digestión intracelular, las proteínas transportadoras van a ir facilitando el transporte de los nutrientes desde el interior del lisosoma hacia el citosol de la célula. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos, con respecto a este esquema? Matías, Montserrat, Catalina Basualto, Javier Ramírez. Tengo 3 Javieras en esta sección. Javiera Redondo, Javiera Quevedo, Javiera Ramírez. La sección de las Javieras. Bonito nombre, Javiera. Romina Navarrete, ¿tiene alguna duda? Hay hartas damas en esta sección, son mayoría. Los varones son pocos. Don Oscar Larraín, ¿tiene alguna duda del esquema? ¿No? Ya. Seguimos entonces. Bien. ¿Cuál es específicamente entonces la función de los lisosomas? Lo que ya les había comentado. Participan en la digestión intracelular, la cual puede ser heterofagia o autofagia. La heterofagia consiste en la digestión de sustancias que ingresan a la célula por endocitosis, ¿ya? La cual puede ser por fagocitosis, como ya hemos repetido varias veces, pinocitosis o mediada por receptor. Y la autofagia es la digestión de organelos o de macromoléculas que están en el interior de la célula. Autofagia quiere decir que la célula se come a sí misma, come sus propios organelos, se alimenta de sus propias macromoléculas. ¿Okay? Bien. La heterofagia es lo que estaba explicado en el esquema anterior. ¿Qué pasa en la heterofagia? Ingresa al vía endocitosis, por ejemplo, aquí tenemos el ingreso a fagocitosis de una bacteria, material sólido. Se forma la estructura, y ya sabemos que se llama endosoma temprano. Desde aquí se reciclan los receptores a la membrana celular. Este endosoma temprano avanza hacia el interior de la célula y en el interior de la célula, al endosoma temprano, se fusionan los lisosomas primarios
que vienen desde la cara trans del Golgi. Este lisosoma primario viene con el receptor de manosa 6-fosfato unido a la hidrolasa ácida. Por lo tanto, cuando se fusionan al endosoma temprano, se vierte el contenido de hidrolasas ácidas y los receptores son reciclados y enviados nuevamente a la cara trans. ¿Qué va a ocurrir en esta estructura? Se va a conformar el lisosoma secundario, ¿ya? El cual también se puede llamar lisosoma heterofágico o vacuola digestiva, ¿ya? Por lo tanto, aquí va a ocurrir o está ocurriendo la digestión intracelular. Los nutrientes entonces tienen que salir de esta estructura hacia el citosol de la célula, a través de los carriers que tiene la membrana de este lisosoma secundario. Ahí entonces estamos hablando de heterofagia, digestión de material que ingresa a la célula. En el caso de la autofagia, la célula va a degradar su propio material, organelos o macromoléculas que están en el citosol, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué podría degradar organelos? Bueno, se pueden degradar organelos que ya están defectuosos o que han terminado su ciclo vital y hay que degradarlos y reciclar el material del cual están hechos, materia orgánica de la cual están hechos, ¿ya? Por lo tanto, hay que degradarlos. Otra causa de la autofagia puede ser que a la célula no le estén llegando nutrientes o la llegada de nutrientes es bajita, por lo tanto la célula no alcanza a satisfacer sus necesidades metabólicas, por lo tanto tiene que comenzar a degradar sus propios organelos como fuente de energía. Otra razón es que necesita diferenciarse la célula, pasar a otro estado de especialización y a lo mejor necesita degradar algunos organelos que están en exceso. Puede que estén funcionando bien, puede que no hayan terminado su ciclo, pero hay que degradarlos porque hay que llevarlos a otro estado de diferenciación donde no se necesita esa gran cantidad de organelos específicos. Hay varias alternativas, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede específicamente en la autofagia? Supongamos que esta mitocondria que está acá, esa, está defectuosa, ¿ya? Tiene daño oxidativo, por lo tanto, se reconoce que está funcionando mal y se marca con una membrana, una doble membrana que viene desde el retículo y se envuelve esta mitocondria en esta membrana. Me va a quedar una vacuola autofágica, la mitocondria dentro de esa vacuola autofágica, ¿ya? Ahora, los lisosomas primarios que salieron de la cara trans se fusionan a la vacuola autofágica y vierten su contenido de enzimas hidrolíticas, hidrolasas ácidas. Los receptores de manosa 6-fosfato son reciclados y aquí esto se transforma en un lisosoma secundario. Fíjense, aquí tenemos la mitocondria íntegra, completa, pero aquí se está degradando la mitocondria. ¿Qué va a suceder ahora? Los nutrientes salen desde el lisosoma secundario al citosol y va a quedar finalmente un cuerpo residual que no se va a ocupar, son productos de desecho de la digestión y que son finalmente liberados de la célula vía exocitosis. Pero hay células que pueden guardar, que pueden neutralizar sus cuerpos residuales, ¿ya? Pueden neutralizar sustancias lipídicas y el cuerpo residual puede quedar en el interior de la célula. Células que tienen una alta cantidad de cuerpos residuales son células que tienen más tiempo de vida, ¿ya? Hay células que están muy especializadas y que no liberan sus desechos. Los desechos los neutralizan en pigmentos, digamos, lipídicos, y ese pigmento, esa sustancia lipídica se llama lipofusina. Vamos a colocar acá, lipofusina, ¿ya? Y quedan en el interior de la célula. Entre más cuerpos residuales tiene la célula, eso quiere decir que la célula es más viejita, ¿ya?
Profe, ¿Sí? si es que falla esta autofagia y los cuerpos residuales aumentan mucho, ¿Ya? ¿qué enfermedad se podría producir? O sea, ¿tiene que ver como con el cáncer? Porque aumentarían Los cuerpos la residuales, toxicidad, como la claro, toxicidad. para células que no están especializadas en guardar los cuerpos residuales, claro, se va a producir un exceso de cuerpos residuales en el interior. No recuerdo exactamente cómo se llama esa patología. Y en esa circunstancia, claro, se va a producir un daño metabólico a la célula. Pero en las células que están especializadas para guardarlos, no existiría daño, ¿ya? Porque ellas, por ejemplo, las células nerviosas, las células cardíacas, muy especializadas, guardan los cuerpos residuales. No gastan energía en liberarlos, ¿ya? Neutralizan los desechos, sustancias lipídicas y los van guardando, ¿ya? Para ella es natural, pero para una célula que no está especializada para guardarlos, el hecho de que se acumulen, claro, eso generaría un descalabro metabólico dentro de ella. Ahí lo Interesante. que está pasando es que hay problemas en la exocitosis del cuerpo residual, ¿ya? No está facilitado, digamos, esta vía donde el cuerpo residual se toma y se libera al espacio extracelular. Por lo tanto, ahí lo más probable es que exista un problema a nivel de proteínas motoras que tienen que movilizarlo y fusionarlo con la membrana celular. Ahora, puede también que el daño o la patología se deba a que estos cuerpos residuales no están marcados, ¿ya? Hay, digamos, alguna mutación en las proteínas de marcaje. Hay un grupo de proteínas muy específicas que se llaman RAPs, los voy a anotar acá, RAPs, RAPs, sí, tal cual. Estas RAPs también están participando en el marcaje de las vesículas hacia el interior de la célula. Aparte de las que mencioné ayer, COP1, COP2 y clatrina, las RAPs son más específicas, ¿ya? Hay varios tipos de RAP. Hay algunas que van a movilizar vesículas que ingresan en primera instancia a la célula. Hay otras RAP que están trabajando aquí a nivel de los lisosomas. Aquí lo más probable para facilitar la exocitosis de cuerpos residuales es que hay otra RAP específica, ¿ya? Suponiendo que hay RAP1, RAP2, RAP5, RAP8, a lo mejor puede que esa patología implique alguna mutación en el gen que codifica para esta RAP específica. Por lo tanto, las proteínas motoras no van a reconocer el cuerpo residual y lo dejan en el interior de la célula. Si ese cuerpo residual, supongamos, especulando, tiene RAP 9, que recubre la membrana del cuerpo residual, el RAP 9 es reconocido por las proteínas motoras. Por lo tanto, lo toman y lo llevan hacia la membrana para liberar los residuos, ¿ya? Así que en ese caso lo más probable es que sea un daño genético a nivel de una RAP específica, ¿ya? También hay otras proteínas, y ya metiéndonos un poco a la parte bioquímica de la célula, hay otras proteínas que están mediando el tráfico intracelular que se llaman SNARES. Voy a anotar por si acaso. SNARES, ¿ya? Las SNARES también facilitan el reconocimiento de las vesículas y el transporte intracelular. Todas las vesículas pueden llevar una proteína que se llama B-SNARE. Perdone que me especifique esto, pero dado la pregunta que es muy interesante, lo vamos a mencionar. SNARE. Las B-SNARE van en la vesícula, por eso dice B corta, vesícula SNARE. Y hay otra proteína complementaria que se llama T-SNARE, ¿ya? T-SNARE quiere decir Target SNARE. La Target SNARE está en la membrana aceptora. Por ejemplo, si este lisosoma primario se tiene que fusionar con el lisosoma temprano, lleva una proteína que se llama B-SNARE. Y el endosoma temprano, a ver, voy a volver atrás para que quede más claro. A ver, ahí te quedo. Si este lisosoma primario se tiene que fusionar con el endosoma tardío que está acá, debe llevar una proteína que se llama B-SNARE en su cubierta, la cual, al llegar acá, se complementa con otras proteínas que se llaman T-SNARE, que están en el endosoma tardío. En ese caso,
el lisosoma primario puede fusionarse. Primeramente fueron reconocidas las membranas y vierte su contenido de hidrolasas ácidas, ¿ya? Puede ocurrir que a lo mejor exista daño genético a nivel de los genes que codifican para las SNARIs. Por lo tanto, en ese caso, la vesícula puede ser movilizada, pero no se fusiona a la membrana aceptora, ¿ya? Porque hay un problema de estructura o faltan las SNARs específicas para producir la fusión de las membranas. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a esta parte? Tenemos acá algunos ejemplos de la acción de los lisosomas, ¿ya? Rápidamente, fíjense que la remodelación del hueso, ¿ya? Aquí dice abajo remoción del hueso. El hueso, el tejido óseo, puede ser remodelado por un tipo específico de células que se llaman osteoclastos, ¿ya? Los osteoclastos, a diferencia de osteoblastos, son células que están especializadas para ir degradando hueso, ¿ya? Van degradando el hueso para que ahora las otras células que se llaman osteoblastos reparen hueso que está dañado o parte del tejido óseo que está defectuoso, está con alguna enfermedad. Los osteoclastos lo degradan y los osteoblastos vuelven a sintetizar hueso. ¿Cómo los osteoclastos degradan hueso? Con la acción de los lisosomas. Sus lisosomas están especializados para ir degradando, rompiendo el tejido óseo, ¿ya? Todo lo que implica procesos de descamación de tejido, remodelación de tejidos, ¿ya? En esa parte están participando los lisosomas. ¿Okay? Bien. ¿Un lisosoma puede degradar a otro lisosoma? Podría, sí, podría. Podría si es que se produce alguna fusión entre un lisosoma que lleva un tipo específico de hidrolasa, ¿ya? Con otro lisosoma. Y tendría que también estar ocurriendo un problema a nivel de las membranas a través de las proteínas SNAR o de las RAP, ¿ya? Porque han facilitado la fusión de las membranas, ¿ya? Bien. Tenemos ahora otro compartimento membranoso, compartimento esférico, vesicular, que se llaman peroxisomas. Son bastante pequeñitos, miden un diámetro de 200 nanómetros, pero a diferencia de esos somas, los peroxisomas no llevan hidrolasas ácidas. En su interior van enzimas oxidativas, ¿ya? La membrana de los peroxisomas es una membrana más simple, si bien es una bicapa lipídica, no es tan compleja como la membrana de los lisosomas, ¿ya? Estos peroxisomas se forman a partir de peroxisomas preexistentes. ¿Qué quiere decir esto? Si la célula necesita aumentar el número de peroxisomas, los peroxisomas no se forman a partir de la carga trans, como los lisosomas, sino que un peroxisoma se va dividiendo, como una especie de mitosis, pero específicamente de peroxisomas. Vamos a tener dos peroxisomas, estos dos se siguen dividiendo, van a dar origen a cuatro y así sucesivamente. Es la forma en la cual la célula va a sintetizar nuevos peroxisomas. Otra característica importante de los peroxisomas: las enzimas que ellos tienen son oxidasas. Estas enzimas, ¿dónde se sintetizan? Eso ustedes ya lo saben. A ver. ¿En los ribosomas libres o en los ribosomas del RER? Hay dos alternativas. Tomás dice del RER. Bastián dice los ribosomas libres. ¿Alguna otra opinión?
Cambió de opinión, don Tomás. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? A ver, don Tomás Alvear. Cambió de opinión el Tommy. Sí, se sintetizan en los ribosomas libres. ¿Ya? En el caso de los lisosomas, ¿dónde se sintetizan las hidrolasas ácidas que llevan los lisosomas? Vamos, Bachillator. En los ribosomas que están unidos al retículo. ¿Ya? Esas son preguntitas simples e importantes. Ojo con esas preguntitas. Ya, exacto, porque pasan por el Golgi. ¿Ya? Las hidrolasas ácidas maduran en el Golgi y salen por la cara trans del Golgi. Por lo tanto, se sintetizan en el RER. Pero las enzimas oxidativas que llevan los peroxisomas se sintetizan en los ribosomas libres. ¿Ya? Recuerden que había una diapositiva donde estaba resaltada también de la misma forma que está acá, color amarillo, donde, no, estaba resaltada de color amarillo, estaba en una sola diapositiva, donde les indicaba destinos de las proteínas sintetizadas en los ribosomas libres. ¿Ya? Recordar muy bien eso. Ahora, las enzimas que están dentro de los peroxisomas, en forma general, son oxidasas, pero hay específicas, hay peroxidasa, hay catalasa, son, digamos, las más importantes que tienen que recordar. ¿Dónde son comunes los peroxisomas? Bueno, en los hepatocitos, en el hígado y en las células renales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí están participando en procesos de detoxificación. Bien, vamos viendo algunas funciones de los peroxisomas. Las catalasas no están en bacterias, profe, las catalasas no están en bacterias solamente. No, aquí en las eucariontes tenemos catalasa, ¿ya? Y están en los peroxisomas. Debemos tener catalasa, porque es muy importante esa enzima. ¿Por qué? Porque degrada peróxido de hidrógeno. Vamos a hablar un poquito del peróxido, ¿ya? Aquí está lo que les estaba indicando. Las enzimas de los peroxisomas se sintetizan en los ribosomas libres, ¿ya? Eh, son importadas a los peroxisomas como cadenas polipeptídicas complejas. Son importadas, quiere decir que se llevan desde el citosol hacia el interior de los peroxisomas. En el caso de las células vegetales, los peroxisomas se llaman glioxisomas. Ahí está el nombre. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son entonces las funciones más importantes de los peroxisomas en células animales? Primero, participan en la degradación, catálisis u oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Eso se llama beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga. ¿Ya? Recordemos que los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas de número par de carbonos. Lo que tienen cadena larga, no sé si es superior a 24 carbonos, creo, 24, 28, 30 o un poquito más, se degradan en los peroxisomas. Pero los ácidos grasos de cadena más corta se degradan en las mitocondrias. ¿Ya? Bien. Otra función de los peroxisomas es que producen la catálisis del peróxido de hidrógeno. Catálisis, degradación u oxidación del peróxido de hidrógeno. Esta catálisis la realiza esta enzima muy importante que se llama catalasa. El peróxido de hidrógeno es perjudicial para la célula porque puede producir daño oxidativo en las macromoléculas, en las biomoléculas orgánicas que están dentro de la célula. Puede dañar proteínas, puede dañar lípidos, ácidos nucleicos, carbohidratos. Por lo tanto, hay que tener bajos los niveles de peróxido de hidrógeno. Este peróxido se forma en forma natural dentro de la célula como parte del metabolismo aeróbico. ¿Ya? Es un producto normal dentro de las reacciones bioquímicas. Pero el alto contenido de peróxido puede producir daño en la célula. Si este peróxido difunda el núcleo,
puede producir daño en el ADN, puede producir mutación, y eso obviamente puede producir una enfermedad, muerte celular, o incluso puede llegar hasta producir un cáncer. Los peroxisomas también están participando en la síntesis de colesterol. Si están participando en la síntesis de colesterol, también están mediando la síntesis de ácidos biliares. Recuerden que los ácidos biliares se forman a partir del colesterol, que es precursor de los ácidos biliares. También están degradando el exceso de purinas, adenina y guanina, ¿ya? Esta degradación de purinas las transforma finalmente en ácido úrico. ¿Y a dónde va a parar el ácido úrico? Después que se forma. Están todos pensando a dónde va a ir a parar el ácido úrico. La respuesta es muy simple. Va a parar al baño. Al baño va a parar el ácido úrico, porque se elimina a través de la orina. ¿Ya? Ácido úrico. Se elimina a través de la orina. Bien. Ya, un poquito más de detalle, chicos. ¿Crees? Estamos bien. En el caso de la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga, esta ocurre en los peroxisomas. Hay una pequeña gran diferencia con respecto a la beta-oxidación que ocurre en las mitocondrias. Mire, la degradación u oxidación de estos ácidos grasos produce, vamos a marcarlo acá, en el peroxisoma, produce energía térmica, calor, produce energía química a la forma de acetil-CoA, acetilcoenzima A, pero no se produce ATP, ¿ya? Se produce energía química a la forma de ATP. El acetilcoenzima que se forma por la degradación de estos ácidos grasos en el peroxisoma difunde del peroxisoma a la mitocondria, y en la mitocondria permite iniciar el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico que ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Ya? Como resultado de esta oxidación, se produce peróxido de hidrógeno, el cual es tóxico para la célula. Voy a recalcar esto que está aquí. A diferencia de la oxidación o beta-oxidación que ocurre en las mitocondrias, también la vamos a ver así en forma muy general, en el peroxisoma se produce calor, energía térmica, se produce acetilcoenzima A, pero no se produce ATP. El acetilcoenzima A va a la mitocondria e inicia el ciclo Krebs. En la mitocondria sí se produce ATP, porque la mitocondria es la central energética de la célula, pero en el peroxisoma no se produce ATP. Entonces, tenemos clase el viernes, cuando veamos mitocondria, les voy a preguntar por qué aquí en la mitocondria, en la oxidación de ácidos grasos de cadena corta, en ese caso, se produce ATP, gran cantidad de ATP, pero en el peroxisoma no se produce ATP. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no y en la mitocondria sí? ¿Podrían responder esa pregunta ahora? Por la CTE. Está escribiendo en código Salgado Bustos. Cadena transportadora. Ya, algo tiene que ver con lo que dice el doctor Salgado. Tiene que ver con la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? En la mitocondria hay una cadena transportadora de electrones, que la vamos a ver en la clase del viernes. Aquí no hay cadena transportadora de electrones en los peroxisomas. ¿Ya? Dejemos stand-by la respuesta a esta pregunta.
¿vale? Bien, ya. Tenemos en esta diapositiva un esquema que resume el metabolismo oxidativo dentro de los peroxisomas. Mire, tenemos entonces el peroxisoma, representado por esta elipse de color rojo. Tenemos la membrana del peroxisoma, y aquí tenemos las principales reacciones oxidativas que ocurren en el lumen del peroxisoma. ¿Ya? En presencia de oxígeno, las oxidasas que están en el peroxisoma van a degradar, van a oxidar estos sustratos orgánicos, aminoácidos, ácidos grasos de cadena larga, las purinas, el exceso de purinas, adenina y guanina, y el ácido láctico. ¿Ya? Estos sustratos están representados con estas siglas RH2. En presencia de oxígeno, estos sustratos se oxidan y se va a producir, como producto de esta oxidación, peróxido de hidrógeno, y los sustratos se degradan a sustancias más simples, representadas aquí por la letra R mayúscula. El peróxido de hidrógeno se va a ir acumulando dentro del peroxisoma, como parte del metabolismo normal de oxidación de estos sustratos orgánicos. Si la célula tiene un exceso de aminoácidos y no necesita sintetizar más proteína, bueno, los tiene que oxidar, los que tiene que degradar, transformar en sustancias más simples para utilizar esas sustancias más simples de que están hechos los aminoácidos. Recuerden que hay aminoácidos que tienen cadenas laterales donde hay anillos, los aminoácidos tienen aminos, carbohilos, por lo tanto eso se puede utilizar para la síntesis de otras macromoléculas. Por lo tanto, se oxidan dentro de los peroxisomas. Se forma peróxido. El peróxido se va a ir acumulando dentro del peroxisoma. Si se siguiera acumulando, ¿qué pasaría? Un descalabro metabólico en la célula. Difundiría pasaría a través de la membrana del peroxisoma, ¿ya? Pasaría al citosol, y en el citosol comenzaría a generar daño oxidativo en las macromoléculas. Comenzaría a generar daño a nivel de membranas de organelos, ¿ya? Pasaría al núcleo. Puede generar mutación en el ADN. Por lo tanto, la célula puede ir inevitablemente a la apoptosis celular, o se pueden activar genes que pueden llevar a una multiplicación rápida, exacerbada. Envejecimiento celular, también, obvio, ¿ya? Por lo tanto, estas altas concentraciones de peróxido hay que irlas disminuyendo rápidamente. ¿Quién se encarga de esto? Esta enzima. La catalasa, entonces, aquí la vamos a subrayar, la catalasa va a degradar el exceso de peróxido de hidrógeno. Va a tomar el peróxido y lo va a degradar hasta agua y oxígeno. Y obviamente no son perjudiciales para la célula. ¿Ya? Bien. Pero ¿qué más puede hacer la catalasa? Tiene otro papel muy importante. En las células hepáticas, hepatocitos, y en las células renales, la catalasa tiene una función de detoxificación. Puede degradar sustratos que pueden ser tóxicos para la célula en concentraciones relativamente altas, como los que están aquí en el rectángulo celeste: metanol, formaldehído, etanol, ácido fórmico, fenoles, ¿ya? También el metabolismo de la célula puede formar algunos de estos sustratos. En ese caso, la catalasa, ¿qué hace? Degrada estos sustratos en presencia de peróxido. Ahora va a ocupar el peróxido como sustrato directo para degradar estos sustratos en moléculas más simples, R', y liberando agua, ¿ya? El exceso o parte del alcohol que se ingiere con las bebidas alcohólicas se degrada por la acción de los peroxisomas, ¿ya? Los peroxisomas degradan el alcohol hasta acetaldehído, disminuyendo el efecto tóxico que tiene el alcohol cuando se toma en exceso. Por eso, después de un buen carrete, o cuando había carretes presenciales, ¿ya? Después de un buen carrete, los peroxisomas tienen trabajo. Ahora los carretes, ¿hay carrete o no ahora, chiquillos? ¿O es virtual?
el carrete. Camila. Hay carrete, ¿no? Virtuales, dice la Florencia. Bien, ya. Pero virtual debe ser más fome. ¿Cómo será un carrete virtual? Debe ser fome. Ya chicos, ¿alguna duda con respecto a este esquema? Bien, la explicación o la misma explicación que les acabo de indicar está en esta diapositiva, la pueden leer, ¿ya? Están las mismas siglas utilizadas en la diapositiva anterior, es esa diapositiva y esta otra diapositiva, ¿ya? Bien, a ver qué más me queda. En el caso de las purinas, el exceso de purinas se degrada en los peroxisomas y en los mamíferos esta degradación de purinas va a generar ácido úrico, el cual se libera a través de la orina. ¿Ya? A ver, ¿qué otra cosita? Bueno, aquí tenemos un resumen de las funciones más importantes de los peroxisomas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí aparece también oxidación de lípidos, que no está especificado en las anteriores. Biosíntesis de plasmalógenos. Plasmalógeno es un tipo especial de lípidos, ¿ya? Alantoína, ¿ya? ¿Qué pasa con la alantoína, Camila? Sí, también es por degradación de purinas, pero en el caso de mamíferos no se llega a la formación de alantoína, se llega a la formación de ácido úrico. Sí. Alantoína es en otros animales. Sí. Termogénesis quiere decir formación de calor, ¿ya? Energía calórica. Metabolismo de ácidos y sales biliares a partir del colesterol, que también el peroxisoma participa en biosíntesis de colesterol, ¿ya? Bien, rol antioxidante. ¿Por qué el peroxisoma? Esto está bueno. ¿Por qué el peroxisoma podríamos decir que tiene un rol antioxidante? Formación de mielina, a ver, no lo sé, no recuerdo exactamente. No, No, puse eso porque también es creo que una función de esto. sí, Y no no está recuerdo ahí. exactamente, Camila, puede que sí, no lo recuerdo en estos momentos, Ah, ok. ¿ya? A ver, analicemos, chiquillos. ¿Por qué ahí dice rol antioxidante del peroxisoma? Porque evita el envejecimiento celular de la célula. O sea, eso, Exacto. envejecimiento. Y directamente, ¿cómo lo evita? Lo mencionamos en una diapositiva anterior, Por la degradando el acción de la exceso de peróxido. Exacto, por acción de la catalasa, catalasa. Por eso nivelando. decimos que tiene un rol antioxidante. Nivelando o disminuyendo las concentraciones de peróxido de hidrógeno. Si bien el peróxido tiene un efecto altamente oxidante, puede dañar macromoléculas, también se ocupa como parte del metabolismo celular para degradar sustancias que pueden ser tóxicas. ¿Ya? Bien. Preparando nuestro solemne 2. ¿Ya? A ver, voy a revisar el correo si me respondió la coordinadora porque le pregunté si el solemne 2 se mantiene en la fecha o si se posterga. A ver si me respondió. Deme un segundo. Sí, se va a correr. Sí, se va a correr una semana. A ver. Sí, se va a aplicar del 1 al 6 de junio. Tengo una duda. Sí, em, coménteme nomás. Dígame. Camila de la Barrera Cortés. Cami, creo que ahí está la Cami. Florencia dice que no, mi cumpleaños. Pero qué mejor para un bachiller celebrar su cumpleaños estudiando, pues Florencia.
Ya, preparando nuestro solemne 2. Entonces, ya queda claro que se va a postergar una semana. Todavía ahí tienen que indicarnos después la fecha exacta en la cual se va a aplicar. ¿Ya? Ay, ahora Entonces, sí. váyanse programando, chiquillos. ¿Sí? Camila, Profe, dime. mi duda era que habíamos hablado antes de que las enzimas trabajaban a un pH en específico. ¿Cuál sería el óptimo para la ¿Sí? función de las enzimas del lisosoma? Uy, ¿lo nombró? No, no, Del lisosoma, sí, las que sí, se están. lo nombré, alrededor de 5, pH Ah, ya, 5. ok. Sí. Del lisosoma, pH 5. Las del peroxisoma no funcionan a pH ácidos. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso de los peroxisomas, deberían estar funcionando a un pH similar al pH de citosol, 7, 7,2 por ahí. ¿Ok? Control 3, me pregunta Natalia. El control 3, anoten la fecha, martes 26 de mayo. ¿Ya? Martes 26 de mayo. Después le voy a publicar esto en el portal, chiquillos. Ya, mis estimados bachilleros, preparando nuestro solemne 2. En el control, toda la materia de la unidad 3, ya desde contexto celular hasta núcleo inclusive. Explicar la estructura de la membrana de los lisosomas. Ya, una característica de la membrana de los lisosomas. Vamos, chiquillos. Tiene proteínas carriers para facilitar el paso de los nutrientes para la digestión celular. Perfecto. Muy bien, muy bien. Otra característica, a ver, voy a ir preguntando a los que están dormidos. Don Oscar Larraín. A ver, Oscarito. Otra característica de la membrana de los lisosomas. Oscar. Oscar o no. El otro día vi un video muy bueno de un youtuber, ¿no? Que se llama, ¿cómo es que se llama? A lo mejor ustedes lo han visto. Pollo Castillo. ¿Lo conocen? Pollo Suf, sí, hizo ¿Pollo un video qué? de clase online. Se tiene como Sí, un pollo video de clase online. en la ducha, el que está en la ducha. Sí, ese. Ese es muy bueno. Cuando fue que y empecé a ver los videos, entre todo el noche viendo los videos de este chico, Pollo Castillo. No lo conocía. Muy simpático. Y ahí me acordé de mis pollitos de USS. Estarán así cuando yo estoy haciendo clase. A ver, don Oscar, ahí apareció Oscar. Proteínas receptoras. A ver, Oscar, me dejó pillo ahí con proteínas receptoras. A ver, Oscar, ¿a qué te refieres con proteínas receptoras? Ya, Camila, polisacáridos orientados hacia el lumen, perfecto. Ya. A ver, ¿qué otra característica tiene? Exacto, bomba de protones para mantener el pH ácido. La membrana de el lisosoma es una monocapa lipídica, una bicapa lipídica, tiene doble membrana o tiene una membrana. Es bicapa lipídica. ¿Es doble membrana o es sola membrana? Dani dice sí. ¿Es doble membrana, Dani? ¿Doble? No, no es doble. Cuidado, danger. Es una sola membrana, pero esa membrana es una bicapa lipídica. Cuidado, no confundir. Danger, cuidado. ¿Qué macromoléculas presentan los lisosomas en su interior? Exacto, enzimas hidrolíticas, específicamente hidrolasas ácidas. ¿Ya? Aquí tienen que explicar qué son los procesos de autofagia y heterofagia. Recordar que la heterofagia corresponde a la digestión de material que ingresa a la célula vía endocitosis. La autofagia es la degradación de material propio de la célula, macromoléculas propias de la célula, ¿ya? O de organelos de la célula. ¿Cómo están constituidos los peroxisomas? ¿Ya? Recordar que también tienen una membrana más simple, también es una bicapa lipídica,
En el interior de los peroxisomas hay enzimas oxidativas. Explique las funciones de los peroxisomas. Bueno, ahí tenemos hartas funciones. Tenemos beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga, tenemos degradación de purinas, degradación de aminoácidos, degradación de ácido láctico, biosíntesis de colesterol, Ácidos biosíntesis de biliares. ácidos biliares, exacto, bien, degradación del peróxido de hidrógeno, detoxificación, tenemos hartas funciones para los peroxisomas. Bien, a ver qué más me queda. Nada más. Ups, terminamos. Bien. Pollitos, preguntas, dudas con respecto a lisosomas y peroxisomas. Yo tengo una duda cortita, que ¿Ya? los glioxisomas que nombramos en la clase de la unidad 1 de las células vegetales, esos serían los peroxisomas de la célula, ¿cierto? Los De glioxisomas, sí, los glioxisomas son los peroxisomas vegetales. ¿Y ellos tendrían que hacer este mismo proceso? Me da curiosidad nomás. No, no. Es distinto. Estas funciones son específicas para células animales, ¿ya? En Ok. vegetales tienen funciones más restringidas. No tienen tan amplias las funciones como los peroxisomas animales. ¿Ok? Matías Concha, ¿qué hacía la lipofuscina? La lipofuscina son residuos del producto de digestión intracelular, residuos que están, esa fue la palabra, han sido transformados en lípidos, ¿ya? Esos residuos están inactivos dentro de la célula y se están acumulando, ¿ya? Las células que están muy especializadas no eliminan sus residuos, los acumulan, pero los inactivan, ¿ya? Los inactivan transformándolo en lipofuscina, ¿ya? Bien, más preguntas, chiquillos. ¿No hay más preguntas? Ok. Bien, mis estimados y estimadas, quedamos hasta aquí entonces. Quedan 3 minutos. En 3 minutos no voy a avanzar tanto de mitocondria. Y nos reencontramos el viernes en la tarde para hablar específicamente de mitocondria. ¿Ok? Un abrazo, cuídense, nos vemos el viernes. Chao, chao. Bye, bye.